Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, este podcast en donde hablamos de cómo crecer como personas, como seguidores de Cristo Jesús, bueno, en cada sentido de la palabra. Yo soy Jeff Adams y conmigo Karen Kutnick y Carla Ponte. Aquí estamos ¿para qué? Para hablar y hablar y hablar. Pero este episodio estará saliendo más o menos al final del año, los últimos días de diciembre, tiempo navideño, primero del año y todo. Entonces yo pensé, ¿por qué no hablamos nosotros sobre los pensamientos que se nos ocurren muchas veces en esta época, cuando estamos pensando en el nuevo año, estamos pensando en quitar los malos hábitos, establecer nuevos y bueno, todo esto que hacemos y qué bueno que estamos pensando en mejorar. Pero específicamente el día de hoy, ¿por qué no hablamos de cómo mantener esta relación con Dios? O sea, temo usar la palabra devocionales, porque muchas veces esto trae a la mente pensamientos de aquella iglesia cuando nos decían que hay que tener los devocionales cada mañana, no se puede en la noche, o paso 1, paso 2, paso 3, y pensamos en una forma más o menos legalista. Y yo creo sinceramente que lo más importante no es cómo hacerlo, sino hacerlo. Uh-huh. Es decir, no es cómo, sino quiénes. ¿Quiénes son? Yo y Dios. Uh-huh. Y la verdad es que tenemos pues un montón de costumbres y prácticas. Cuéntenme ustedes, ¿cómo mantienen ustedes esta temperatura espiritual calientito? Uh-huh. ¿Cómo lo haces, Carla? Pues siempre, desde que era, es que no sabía que, no quería hablar encima de nadie. Quería que tenemos que agarrar una de esas talking sticks para saber cómo hablar. Cuando llegué a conocer al Señor, yo tenía 12 años. Entonces, yo empecé a hacerlo como durante el día o cuando fuera, y parece mucho tiempo estuve como que sin hacerlo, así siempre me estaban. Y últimamente, lo que me ha funcionado, porque ahora que estoy haciendo la residencia y todo eso, siento que cambia durante tu vida, ¿sabes? Depende de en qué fase estás en tu vida. Y ahora que estoy haciendo la residencia y todo eso, ahora uso hasta calendario. Antes yo no usaba calendario y tengo tantas cosas y eso, y me está funcionando hacerlo a las 5 de la mañana. Es lo que me está funcionando porque me ha gustado hacerlo como que antes de que todo empiece, antes de que empiece todo mi día, antes de todo, o sea, casi pienso a veces como cuando doy el diezmo, damos lo primero. Y pues yo dije, voy a dar lo primero de mi día. Pero antes lo hacía por las tardes y eso funcionaba. O sea, no pienso que estrictamente debe ser por las mañanas. Yo creo que debe ser un momento que te asegura de darle tiempo a Dios. Que no sea como que los 5 minutos en el carro, de que simplemente, o sea, yo siento que es bien importante sacar un tiempo, decir, este es mi tiempo que voy a pasarlo con el Señor, como que janguear, decimos en Puerto Rico. Voy a pasar un tiempo, o sea, intencionalmente con el Señor. Yo pienso que eso es lo más importante. Intencionalmente, yo creo que es una palabra muy importante porque a veces cuando yo era más joven, yo pensé que por haber pasado este tiempo devocional estoy bien. Pero la pregunta es cómo mantener esta comunión todo el día, 24/7, sí. Cómo mantener esta comunión con Dios, y no es necesariamente seguir un patrón, no es nada así, es simplemente estar presente. Exacto, con el Señor, y que el Señor esté presente con nosotros, siempre está, por supuesto. Durante mi residencia, o sea, en este tiempo yo he aprendido mucho. El Señor me ha enseñado demasiado este año, puedo decir. Y como estaba diciendo, como la palabra intencional, como dijo, y simplemente estar presente, como usted dijo, yo he aprendido que en ese tiempo, porque yo solía hacerlo como que
casi como, es una lista de to do, de cosas que hacer. Y tú haces, ya leí este pedazo, ya oré por estas cositas que tenía y ya. Y es casi como si estuvieras teniendo una conversación con alguien, pero no dejas que él hable. Sí, es como es- que, ok, bye, ¡pup! Te fuiste. Entonces, como dijo usted, estar presente y tener esa hora, yo tengo como 1 hora y media que yo me siento y yo pongo la música worship y literalmente I worship, adoro al Señor, o sea, estoy en la presencia de Él y estoy escuchando y estoy orando y simplemente estando ahí, y eso ha cambiado para mí el juego completo. Alguien me dijo una vez que a veces nuestras oraciones parecen más textos Sí, que conversaciones. sí, muchas veces, sí. Karen, ¿qué dices? Es interesante escuchar a Carla porque habla de 5 de la madrugada Toda la mañana, sí. y Ni tú yo y me la yo creo. somos personas más nocturnas, creo. Sí. Cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, coincido con Carla en que hay que darle lectura a las épocas de nuestra vida. Normalmente yo hacía mis devocionales en las noches. Yo y- también antes. Sí, antes. Y me acuerdo que a mí me fascinaba mucho cuando la gente decía, no, hazlo en la mañana porque es así cuando uno debe buscar al Señor. Y hasta que un día me acuerdo que Linda Castro me estaba explicando cómo los israelitas en el pasado clasificaban los horarios, ¿no? Del amanecer y del no sé qué, y en realidad ella me dijo que tú lo hagas en la noche, que tú lo hagas en la noche en realidad tiene mucho sentido, porque por ejemplo, en la cultura bíblica, muchas veces después de las 6 de la tarde ya era la preparación para el siguiente día, ¿no? De la En predisposición. Génesis, la noche y la mañana eran el primer día, segundo día, etc. Sí, entonces ella, porque justamente le comentaba que yo a veces me sentía como que, ¿por qué la gente critica a las personas que buscan este tiempo apartado con el Señor? Porque para mí eso es lo que es, ¿no? Es un apartarse del ruido de tu casa, es un Correcto. apartarse de los quehaceres. Cuando, por ejemplo, hay bebitos, es apartarse de esa necesidad que tiene el bebé de ti. Entonces yo me acuerdo, a esto voy, ¿no? Que cuando era mamá, cuando mi niña era bebita, yo hacía mis devocionales en la tarde. Cuando ella hacía la siesta de la tarde, ese era el único momento que era como el más pacífico del día, porque su siesta era profunda en ese momento. Era la siesta que era desde como la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y entonces, como era una siesta tan pacífica y tan profunda, era la que me permitía tener ese tiempo apartado. Y actualmente me está funcionando hacerlo un poco en las mañanas, entre intercalados. Si no voy a la universidad, me funciona hacerlo en la noche, pero si ese día ya tengo clases, dependiendo, o sea, a veces me levanto más temprano y lo hago más temprano. Entonces, como usted dice, no encasillarnos, ¿no? Porque la finalidad es apartarse. Eso es lo que yo siento que el Señor Jesús hacía, ¿no? Era apartarse y ser a veces, ya cuando uno vive con más personas, a veces uno tiene que decir, hey, me tengo que ir a mi cuarto, no me interrumpan, o tengo que ir a mi oficina y pedirles a todos que respeten ese momento, tal vez, ¿no? A veces cuesta, como digo, podría costar en algunas culturas decir, hey, no me interrumpas, pero tenemos que hacerlo si queremos apartar ese momento. Y depende de las circunstancias de cada persona. Sí. Y cada persona es diferente. Y como sabemos, muchas veces en nuestra América Latina hay 2 o 3 familias en la misma casa, con tíos y abuelos y mucho ruido. Y aquí en los Estados Unidos es común que alguien tenga su propio cuarto. Sí. Y en otras culturas no es así necesariamente. Entonces uno está buscando qué hacer. Y uno de mis propósitos, pensando en este tema, porque seguramente algunos de nuestros videntes están luchando con lo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago para tener este tiempo con Dios? Y el objetivo es darles libertad para experimentar, para cambiar,
porque las circunstancias de la vida cambian de una época a otra y nosotros cambiamos, como decías, yo igualmente, antes yo hacía este tiempo con el Señor de noche y ahora más de mañana, Sí. pero darle a la persona la libertad para mantener esta relación con el Señor como mejor le funcione. Sí, sí. Y también pienso que hace un tiempo, el año pasado, creo, cuando estábamos haciendo uno de los podcasts, usted dijo algo muy cierto, ¿no? Usted dijo que si nosotros creíamos que después de la pandemia todo iba a ser volver a la normalidad como antes, estábamos muy equivocados. Y siento que esto también parece un poco mentira, pero la pandemia ha virado nuestra búsqueda del Señor. Yo lo siento así, no sé si ustedes lo sientan así, pero pienso que actualmente el reto de estar en la presencia del Señor es no desanimarnos frente a todo lo que está pasando alrededor del mundo y encontrar esa paz que ese tiempo a solas nos puede dar para coger algo, asirnos de algo, aferrarnos a algo, a una promesa del Señor en su palabra, a una palabra de aliento del Señor en su palabra, que nos permita avanzar durante el día y no estancarnos, ¿no? Porque actualmente estamos rodeados de muchas cosas difíciles. Posiblemente, Karen, estamos pensando que estamos volviendo a la normalidad, que no es la normalidad de antes, y posiblemente algunos de nosotros estamos luchando para establecer una normalidad para nosotros. Y lo importante es estar en la palabra del Señor con frecuencia y hablar con Dios en oración, o sea, tener estos hábitos, pero cómo y cuándo no es la pregunta. La cosa es cómo puedo yo, en mis circunstancias actuales, cómo puedo yo mantener esta relación con Dios en su palabra, en música de alabanza. Yo tengo un amigo muy interesante, un amigo que hace años estuvimos trabajando, bueno, creo que fue cuando era uno de mis clientes y estuvimos hablando de su vida espiritual y me confesaba que le costaba mantener una disciplina en este tiempo devocional. Y es una persona muy creativa. Y normalmente las personas creativas luchan para la disciplina y la normalidad. ¿Quién? Eso. Pero este tipo dibuja muy, muy bien. Y siempre está dibujando. Y excelente. Entonces yo le dije, ¿por qué no haces dibujos de la Biblia? Y dijo, Qué buena ¿por idea. qué no? Entonces él comenzó en su diario, en vez de escribir palabras, estaba dibujando historias de la Biblia. Bueno, yo no sé dibujar, tampoco sé cantar, como les he contado. Tengo una voz horrible para el canto. Pero actualmente, si bien es cierto, a veces criticamos la tecnología, creo que también debemos valernos de la tecnología. Y la pandemia nos llevó a eso, ¿no? Entonces, yo actualmente lo que hago es, por ejemplo, pongo las canciones que quiero escuchar o los himnos que quiero escuchar en el YouTube y los busco, ¿no? Y trato de buscar una versión que me guste mucho. Y luego, mientras voy escuchando y voy cantando así suavecito, ¿no? Porque no tengo ese don, ¿no? Voy pintando, y tampoco sé pintar, pero pinto, pues, ¿no? Porque me relaja. Entonces, voy copiando la canción y luego voy como que canto y pinto y dibujo y uso colores, crayolas, lo que tiene ahí mi hija. y no es nada sofisticado, pero siento que me puedo desconectar y yo quiero mencionar algo que lo mencionó un profesor en la universidad, que él dijo algo bien interesante. Él dijo, para que puedan resolver esta parte del caso, nos explicó todas las reglas, pero luego dijo, en esta parte específica del caso, necesitan usar su imaginación. Y entonces él dijo, ustedes deben estar diciendo,
¿qué está hablando el profesor? ¿Cómo nos va a decir usen su imaginación? Eso se le dice a un niño en kinder para que pueda empezar a crear una historia. Pero él dijo, no, yo les estoy diciendo. Y luego explicó por qué nos estaba diciendo que utilicemos nuestra imaginación. Pero en esta parte del caso yo quiero que ustedes utilicen su imaginación para ver qué hubiese sucedido. Entonces a lo que yo voy es lo siguiente. A veces, como usted dice, en nuestra realidad no tenemos la oportunidad tal vez de tener un cuarto solos. No tenemos la oportunidad de tener un jardín hermoso en donde yo voy y me siento y medito y hay flores. Pero puedo sosegarme y empezar a encontrar esa paz interior, imaginar, ¿verdad? Que de repente yo estoy en ese lugar, imaginar la historia bíblica, imaginar el canto, imaginar, a eso es a lo que voy, no sé si me dejo entender. Sí, claro. Me hizo pensar en que, fíjate, y sí entiendo como dijiste, pero también me hizo pensar que incluso en algo que es que tiene tantas reglas como lo que tú estás estudiando, como quiera el profesor le dio espacio a la imaginación. Y también me hace pensar, que lo iba a mencionar ahorita, que me atrevo a decir también que muchas veces luchamos con tener ese tiempo porque es difícil por la energía que conlleva y porque hay que ser tan vulnerable. Como que conlleva totalmente vulnerabilidad. Y yo me he dado cuenta de eso en mí misma. Las veces que yo pienso atrás y digo como que, ¿por qué yo luchaba tanto con tener este tiempo? Era disciplina. Pero si llega a ser algo de hacer algo, solamente leer y escribir como una tarea de la escuela, pues eso es fácil de hacer. Pero tener tiempo con Dios es vulnerabilidad. Y es como que hay que darle, es mucho más que eso. Es como energía, es como todo eso que quizás te duele, que no, es mucho más que hacer cualquier cosita. Y me hizo pensar también en eso, como en algo que es tan serio, que es como reglas y que es como leyes, y como quiera el profesor dijo, en esta parte tienen que usar su imaginación. Sí. Y es como que, wow, eso es más difícil, porque ahora como que, ahora tengo que usarme mi mente, no es una regla que me dice una instrucción y yo lo hago y ya. Y así yo siento también que es tener tiempo con el Señor, es dejar todo. Hay veces que hay cosas que es mucho más que simplemente leer esta cosita, decirle esto a Dios, y a veces queremos como que construir una persona cuando vamos a Él. Y en realidad Él te dice a ti, solamente a ti, lo que tú tengas, eso llévalo. Y eso también conlleva mucha energía y a veces lo evitamos y decimos, ay, es que no tuve. Y yo siento que hay un peso que quizás es como que otra vez hoy tengo que llevarle esto al Señor, otra vez hoy tengo que ir otra vez al Señor con todo esto. Y yo siento que eso también hace que nosotros como que, ay, no tengo tiempo quizás, porque es mucho, es Pero ser ¿no vulnerable. es cierto que muchas veces pasamos por estos tiempos secos en la vida? Y, pasamos con este tiempo en la Biblia, en la oración, pero nos parece que Dios estuviera distante. Y bueno, intelectualmente sabemos que no es cierto, que Él está dentro de nosotros. Sin embargo, pasamos unos días o posiblemente un mes o meses, y por eso la palabra avivamiento. Wow, sí. Tenemos que avivar nuestra vida devocional. Pero hay algo para decir en cuanto a la fidelidad, o sea, la constancia. Y si uno se mantiene constante en su tiempo en la Biblia, aunque el día de hoy la persona diga, que no saqué nada, pero vamos a seguir adelante. Y de repente un día, wow, sale pues una cosa fabulosa que el Señor nos habla. Pero yo pienso que así es en cuanto a la comunicación con seres humanos. Sí. Por ejemplo, yo sé que si vamos en un viaje con mi señora en el carro, podemos pasar una hora sin decir ni una palabra, pero la comunión existe. Exacto. Ahí está. Y yo creo que muchas veces pasamos por épocas así con el Señor, días sin recibir nada. ¿Qué estás pensando? ¿Estás buscando algo en la Biblia? Eso Sí. es peligroso. Lo que pasa es Nos va a predicar. como usted dice, lo que pasa es que siento que en esos momentos en los que nos sentimos derribados,
es justamente cuando necesitamos buscar algo Ujú. que nos dé la esperanza de salir de ese momento, Ujú. ¿no? Y es ese momento en el que, como usted dice, de sequedad, uno puede cogerse, asirse de algo que encuentra en la palabra del Señor o en un canto, que en ese momento que uno se aparta, que tiene de búsqueda del Señor, y decir, sabes que en este momento no sé cómo voy a salir de esto, pero acá dice que tú me vas a sacar de esto, Ujú. o acá dice que tú me vas que yo estoy derribada pero no destruida, ¿no? Por ejemplo, una de las promesas que a mí me encanta es esta, ¿no? Que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de nosotros, de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿no? Y si en ese momento, como usted dice, hay una sequía, yo encuentro en la palabra del Señor que esa sequía existe, pero al mismo tiempo digo, bueno, estoy derribada, pero no estoy destruida, y me aferro a eso para seguir. Entonces, de ahí la importancia de que aún en los momentos más duros y más difíciles, y esto es, como dicen ustedes a veces cuando nos comparten la palabra, el hecho de que uno lo diga es como que yo me estoy predicando a mí misma primero, ¿no? O sea, yo me lo digo a mí misma. Y, por ejemplo, yo encontré también este versículo en Salmo 119, versículo 25, que dice, abatida está, hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Entonces, el estadio de sequedad existe y está ahí, pero si no ponemos en práctica venir a la palabra del Señor o a su presencia o en oración o en alabanza, esa sequedad no va a terminar nunca. Por lo menos cuando venimos a la presencia del Señor, y está bien, estamos caídos, estamos derribados, estamos en época de sequedad, pero como dice la palabra del Señor, cuando caemos, Él sostiene nuestra mano, ¿no? Entonces, eso más o menos, eso era lo que quería Qué bueno, compartir. agarrar una promesa de la Biblia Sí. y confiar y con paciencia. Porque la cosa, yo recuerdo, alguien me contó la historia una vez de una ama de casa que echó algo de su cocina en la parte de atrás de su casa, y quizá una limonada, quizá un jugo de naranja, algo, pero una semilla se cayó. Y entonces todos los días iba allí para botar agua de café, agua de los platos y todo esto, y día tras día, tras día, tras día. Y un día observó una pequeña planta que creció a ser un árbol. Y el punto es día tras día, tras día, echando agua, fertilizantes y todo esto. Y no es de la noche a la mañana. Y yo No. temo que muchas veces pensamos que tenemos que vivir en la cima de la montaña. Ajá. Y no, Dios está con nosotros en la cima y en el valle. Ajá. Y Sí. cuando estamos derribados, ¿no? Y como usted dice, puede que eso sea un tiempo prolongado, y puede ser que este año haya sido difícil en muchos aspectos, y creo que lo ha sido. Sería una cosa muy ligera de nuestra parte decir, uy, este año ha sido maravilloso. No, el mundo está convulsionado, y es ahí donde más necesitamos todavía aferrarnos al Señor. Eso. Ibas a decir algo. Sí. El último comentario es tuyo porque se nos acaba el tiempo. Que lo que dijiste me hizo pensar que algo que el Señor me ha enseñado este año, que uno sí va a estar en cosas bien fuertes, y como usted dijo, como que estamos a veces a la cima de la montaña y abajo, pero tener ese devocional o ese tiempo con el Señor a mí me ha enseñado que no importa dónde esté, Él está. Y es todo este plan, todo esto es de Él. Entonces, no sé, me hace pensar como que si yo estoy pensando en mí, o sea, es algo que yo tuve que aprender, como dijo, yo estoy hablando a mí misma también, como que en mi vida, ay, Señor, sácame de aquí, Señor, y es difícil pensar de esta forma, como voy a decir ahora, pero llegó un momento que yo dije, pero es que ese es su plan. Él tiene un plan para mi vida y todo esto es de Él.
y saber que Él está y que Él lo está controlando todo, ya eso me debe, ¿sabes? Pero es bien difícil, pero Él está hasta en las altas y en las bajas. Está bien difícil, me duele lo que estoy pasando, pero el Señor aquí está y Él sabe lo que está pasando, Él sabe más que yo. Y no pensar como que, Señor, o sea, este es mi plan, bendíceme aquí. Esto es lo que, no es tu plan y esto que está pasando, pero estás aquí conmigo y yo te siento que estás aquí. Y eso para mí, eso me ha ayudado a mí un montón. Muy Y tener bien. buenas personas alrededor mío también durante eso. Pues sí, yo creo que este tema es tan importante que tenemos que seguir hablando un poco, quizá en el próximo episodio. Quedó porque- chico. Sí, ¿verdad que sí? Es muy, muy chico el tiempo. Pero para ustedes, nuestros videntes, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo que lo importante es pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en oración, en alabanza, bueno, todas esas cosas, en la imaginación, como decía Karen. Y no importa tanto si es de mañana, de noche, no necesariamente tienes que seguir un cierto orden o secuencia, es simplemente tener una manera, una forma personal que va a ser variable, de acuerdo, que vamos creciendo, cambiando y todo esto, pero pasar un tiempo con Dios todos los días de alguna forma u otra. Gracias amigos por acompañarnos y como digo, aquí vamos a estar de hoy en 8 pensando en el mismo tema. A ver, pero muchas gracias y por favor hay que compartir este link con tus amigos, tus familiares, si crees que esto podría ser una bendición para ellos también. Nos encontrarán en cualquier lugar en donde buscas podcast, así que Spotify o bueno, el sitio web de Graceway, Apple, qué sé yo. Ahí estamos nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima vez.